¿Quién es un verdadero discípulo? Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté receptivo a escuchar tu palabra. Nuestro oído esté muy atento para escuchar tu palabra. Que tu palabra quede grabada en la tabla de nuestros corazones. Señor, si hay o van a haber distracciones en esta tarde, te pedimos de que tú destruyas toda fortaleza del enemigo. Tu palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores que están en las regiones celestes, contra malos espíritus. Pero ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra, de que tu palabra sea muy clara y entendible para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos hoy, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús queremos ser guiados, queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo y ponga palabras en nuestros labios. Ayúdanos a hablar con denuedo el Evangelio, a predicar con denuedo tu palabra para que sea, Señor, entendible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos una gran oportunidad para que juntos podamos aprender sobre algunos consejos que son bíblicos para que nos vaya bien como familia. Y yo creo, hermanos, de que todos queremos de que nos vaya muy bien, tanto en nuestra vida personal como también en nuestra familia. Y quiero invitarlos a que nos vayamos rápidamente a lo que nos dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Y esta es una parte de la Biblia que es muy conocida. Este es un versículo de la Biblia que a lo largo de los años nosotros lo hemos estado escuchando, hemos estado aprendiendo de estudios bíblicos, pero el Señor hoy quiere de que aprendamos algunos consejos que son bíblicos para que nos vaya bien como familia. Y quiero que nos pongamos sobre nuestros pies para que leamos Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tu día sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y yo soy más que seguro, hermanos, de que muchos de nosotros seguramente hemos escuchado consejos y opiniones de qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cómo nosotros tenemos que hacer las cosas para que nos vaya bien de manera individual y también como familia. De eso no hay ninguna duda. Quizás usted ha recibido charlas, ha estado en diferentes lugares donde le han enseñado a usted o le han dado consejos o opiniones de qué es lo que usted tiene que hacer para que le vaya bien, tanto en su vida personal o también en su familia. Y algunos consejos que muchas veces nosotros recibimos son consejos que tienen que ver con nuestra preparación académica, son consejos que tienen que ver con qué carrera debemos de estudiar, si queremos ir al colegio, si queremos ir a la universidad, a qué tipo de trabajo nosotros debemos de postularnos. O he escuchado algunos también que han ido a charlas de cómo ellos pueden ser emprendedores
o cómo ello les puede ir bien en un negocio, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia o a lo largo de nuestra vida, hemos escuchado opiniones y nos han dado consejos de cómo nos puede ir bien de una manera personal o con nuestra familia. Pero algo que siempre a mí me gusta enseñar es lo que la palabra del Señor dice. No lo que un libro me va a informar, no lo que el vecino me va a decir, no lo que eh, otra persona a mí me va a enseñar, sino lo que la palabra del Señor nos dice. Y es una gran bendición que nosotros como cristianos contamos con este libro, que es más que un libro, es la palabra del Señor, que ha cambiado a miles de personas a lo largo de la historia. Puede ser el peor drogadicto, puede ser el peor asesino, puede ser cualquier tipo de persona que ha andado haciendo las cosas mal, pero cuando se encuentra con el libro que usted tiene en sus manos, que es la palabra del Señor, Dios transforma su vida. Entonces no hay nada mejor que este día juntos reflexionemos sobre cuáles son esos consejos que la palabra del Señor nos da para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra familia. Como lo dije anteriormente, ¿quién no va a querer de que su familia esté bien? Todos nosotros queremos eso, ¿verdad? Que nuestros hijos, que nuestros padres y de que tanto nuestra familia nuclear como nuestra familia extensiva esté bien, pero debemos de aprender de que tenemos los consejos en nuestra mano, ahí en la Biblia que usted tiene. Pero vamos a ver cuáles son esos consejos para que nos vaya bien como familia. ¿Cuáles son esos consejos que nos vaya bien para que nos vaya bien como familia? Y el primer consejo que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor es ser obedientes a ella, ser obedientes a la palabra de Dios y a su voluntad. El primer consejo que quiero que sepamos en esta tarde es que necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios y a su voluntad. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 40 dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y aquí hay una frase que es muy interesante. La palabra prolongar, para que los días suyos, para que mis días sean días muy largos. Necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor y también someternos a su voluntad. Y debemos de entender que para obedecer la palabra del Señor, nosotros necesitamos reconocer que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Necesitamos entender, necesitamos reconocer que aquellos planes que Dios tiene para usted, que Dios tiene para mí, son mejor que nuestros planes. Pero antes de que nosotros reconozcamos de que esos planes son mucho mejor, debemos de ser humildes. Primero necesitamos ser humildes. Si no somos humildes, no vamos a reconocer los planes de Dios para nuestra vida. Siempre vamos a querer hacer nuestros planes. Y allá cuando nosotros hacemos nuestros planes, nos va mal, comenzamos a frustrarnos. Comenzamos a preguntarnos, ¿por qué a mí me fue mal? Y la razón es porque no hemos sido humildes para reconocer que necesitamos someternos a la palabra del Señor. Necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor.
Y algo que siempre como cristianos debemos de tener en cuenta es que necesitamos aceptar que Dios siempre tiene la razón para todo. Necesitamos reconocer que Dios siempre tiene la razón para todo. A veces nosotros hacemos planes, nos va mal, nos preguntamos qué está pasando, por qué me va mal, yo no puedo entender esto, pero quizás Dios quiere algo mejor para su vida y es lo que usted necesita saber, que Dios siempre tiene la razón. Lo otro que necesitamos es doblegar nuestra vida siempre a la voluntad del Señor. Siempre debemos de doblegar nuestra vida a la voluntad del Señor. Debemos de saber que cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la palabra de nuestro Dios, es la garantía para que nos vaya bien. Si nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios y nos sometemos a la palabra de Él, es una garantía que nosotros tenemos como cristianos que nos irá bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que estamos viviendo bajo el respaldo, estamos viviendo bajo la cobertura del Señor, estamos viviendo bajo la cobertura de nuestro Señor, bajo el respaldo de Dios. Entonces, no podemos esperar a que a que nos vaya bien tanto en nuestra vida personal o como en nuestra familia si no hemos sometido a la voluntad del Señor, si no nos hemos sometido a la voluntad del Señor, si no hemos hecho las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y quiero que nos vayamos a lo que nos dice Josué capítulo 1, versículo 8. Y es interesante, hermanos, cuando miramos en la palabra del Señor que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, es tan claro como la palabra del Señor nos enseña. Si queremos si queremos prosperar en nuestro camino, la Biblia nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí en Josué nos da la pauta de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos dice que debemos de meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Debemos de guardar la palabra del Señor, no solo en tiempos buenos, sino que en tiempos malos. Siempre debemos de guardar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos dice no solo una parte, sino todo lo que está escrito en ella. Todo lo que está escrito en ella. Nunca debe de apartarse de nuestra boca este libro de la ley, dice la palabra del Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y finalmente dice, y todo te saldrá bien. No dice algunas cosas te saldrán bien, no dice otras te saldrán mal, dice si guardas lo que está escrito aquí en la palabra del Señor y haces conforme a lo que está escrito aquí, te irá bien. Y sabes qué, aparte de que te irá bien, entonces harás prosperar tu camino. Bien interesante esto. Debemos de aprender a guardar la palabra del Señor, no únicamente en nuestra mente, no únicamente en nuestros labios, sino en nuestro corazón. Y el segundo consejo que quiero que miremos en esta tarde
es que debemos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Yo sé de que todos en nuestro tiempo de adolescencia o en nuestro tiempo de rebeldía alguna vez tuvimos que decir algo que no fue tan agradable para nuestros padres, ¿verdad? Quizás usted ahorita puede estar acordándose de esa frase que le dijo a su mamá o a su papá. Le dijo, yo no quiero hacer eso. Y quizás algunos comienzan a hablar algunas cosas que no son correctas y a faltar el respeto a su papá y a su mamá. Y en Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué importante es cuando nosotros, como cristianos, logramos entender esto. Qué importante es cuando nosotros, como cristianos, logramos entender esto. Honrar a nuestra papá, honrar a nuestra mamá. Y la Biblia dice que no es cualquier cosa. Dice que es un mandamiento y que ese mandamiento trae una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que nos va a ir bien y que vamos a tener larga vida sobre esta tierra. Importante, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, todos queremos que nos vaya bien en esta vida. Yo no creo que hay alguien aquí que no quiera que le vaya bien en la vida, ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien en esta vida. Nosotros queremos tener salud, queremos tener una larga vida, pero lastimosamente muchas veces se nos olvida cómo tratamos a nuestros padres dependerá en gran manera de cómo será nuestro futuro. Yo quiero que escuchemos eso en esta tarde. De cómo usted trata a su mamá hoy o a su papá dependerá de cómo va a ser su futuro. Así como usted trata a su mamá hoy, así como usted trata a su papá hoy, hay una alta probabilidad de un 99.9% a que sus hijos en el futuro lo van a tratar así. Si usted le grita a su mamá, si usted le grita a su papá, si usted le falta el respeto, es lo que usted va a recibir en el futuro. Entonces, lastimosamente, muchos de nosotros o muchos hijos hoy en día olvidan cuál es la forma en que se debe de tratar al papá y a la mamá. Y damos gracias a Dios por aquellos que tienen a su mamá, por los que tenemos a nuestra mamá y a nuestro papá con vida. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos a honrarlos como sus padres. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Primeramente necesitamos poner nuestro ejemplo. Y siempre estoy en contra de aquellos padres que le gritan mal a sus hijos, que le dicen vos mongolo, vení para acá, vos palabras que no las puedo decir desde aquí, pero el ejemplo que usted puede dar a sus hijos es algo muy importante para que a usted lo honren también. Lastimosamente, muchas veces algunos han cometido errores que han causado un daño muy grande a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos no se han sometido a la palabra del Señor. No se han sometido a la voluntad del Señor. Y algo que estamos viendo en este siglo XXI es que ya los padres no aguantan a sus hijos y lo que hacen es darles un celular para que ya no estén llorando. Lo que hacen es darles una tablet para que ya no estén llorando.
Y eso es algo que no es bueno. Eso es algo que como padres nosotros debemos de aprender. No debemos de someternos a los caprichos de nuestros hijos, pero también los hijos deben de aprender de que deben de honrar a su papá y a su mamá, honrándolos en todo lo que ellos hacen. Como nos dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento que trae promesa. Y la promesa es que se nos van a alargar los días. Interesante, ¿verdad? Muchos cristianos quieren tener un futuro lleno de bendición, lleno de paz, lleno de prosperidad, pero muchas veces gritándole a sus padres. Muchos hijos quieren tener un buen futuro. Muchos jovencitos quieren tener un buen futuro, pero ¿cómo lo quieren tener? Maltratando a su papá, maltratando a su mamá. ¿Cómo los maltratan? No siendo obedientes a ellos, no haciendo lo que ellos quieren que hagan. Entonces quieren tener bendición, quieren tener paz, quieren tener prosperidad, pero quieren vivir dañando a su mamá y a su papá. Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado una frase que dice, papá puede ser cualquiera que esté en la calle, pero mamá solo hay una. La mamá, aquella que está llorando ahí en la casa cuando usted está enfermo. La mamá, aquella que se levanta a medianoche cuando usted está enfermo para darle la medicina. Quizás usted no recuerda todos esos momentos cuando su mamá se desvelaba porque usted estaba despierto a medianoche. Y uno de mis miedos que yo tenía cuando James nació, es que James fuera a confundir el día con la noche. Estábamos ahí en el hospital y escuchábamos muchas historias de padres que ya tenían experiencia. Y un papá de los que estaba ahí me contó, yo estaba casi por un mes sin poder dormir. ¿Por qué? Porque mi hijo confundió la noche con el día. La razón es porque las luces del hospital pasan encendidas día y noche. Pero yo le pregunté, ¿usted se desveló todo un mes? Y después él me dijo, siendo honesto, yo creo que no me desvelé un mes. Pero mi esposa sí lo hizo por estar pendiente de nuestro hijo. Entonces las mamás son algo o son alguien, perdón, que debemos de cuidar. Ya se acerca el Día de la Madre, ¿verdad? Y muchos utilizarán ese tiempo para postear ahí en Facebook y poner la mejor mamá que yo he tenido. Pero una hora antes, gritándole y diciéndole voz vieja, ya no, y diciéndole muchas cosas que son muy malas y dañando su corazón. Así que si queremos que como cristianos o como jóvenes o niños que están aquí hoy y entienden que les vaya bien en la vida, deben de iniciar honrando a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, he visto muchas veces cómo hijos humillan a sus papás. He visto cómo hijos humillan a su mamá, tratándolos muchas veces con violencia, tratándolos con menosprecios. ¿Y saben qué? He escuchado con mis propios oídos cómo muchos hijos también maldicen la vida de sus padres, maldicen la vida de sus padres. Y hasta esto hemos llegado. Y el único que genera esto es Satanás. Por eso siempre
hemos querido dar una importancia en nuestra iglesia a la familia. La familia es muy importante y por eso debemos de cuidarla. Pero la palabra del Señor nos declara que eso lo único que hace es traer tinieblas a la vida de estos hijos que son desobedientes. Es lo único que hace. Si usted es de eso que irrespeta a su mamá, a su papá, faltándole respeto, humillándolos, tratándolos mal, con violencia, con menosprecio, teniendo pena de quién es su mamá o su papá, recuerde que puede tener problemas tarde o temprano. En Proverbios capítulo 20, versículo 20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Sabe qué es lo triste y lamentable, hermanos? Es que cuando ya está la mamá o el papá en aquel ataúd, ahí muerto, los primeros que están llorando son los hijos desobedientes. Me dueles, mejor no te hubieras ido. Y lo que hacen es hacer una publicación en Facebook y poner: una parte de mi vida se ha ido. Y otros dicen: yo ya no puedo vivir sin mi mamá. Se me fue la vida. Pero mientras ella estuvo en vida, únicamente se acordaban el 10 de mayo o el segundo domingo de mayo. ¿Cómo se acordaban? Haciendo una publicación en Facebook diciendo: tengo la mejor mamá del mundo. Triste y lamentable. Pero todos los otros días estuvieron viviendo una vida desordenada, llena de maltrato, una vida llena de odio en contra de su mamá, en contra de su papá, violencia. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si queremos que los días de nosotros se alarguen, debemos de cuidar a nuestros padres. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Entonces la palabra del Señor nos muestra lo grave que es delante del Señor que un hijo o una hija no honre a su mamá o a su papá. Ser un hijo o una hija que trata con menosprecio y con violencia a sus padres es algo muy peligroso que lo puede pagar hasta con la muerte. La Biblia lo dice. Y no importa si usted tiene 8 años, 9 años de edad, 20 años de edad, 30 años de edad, pero esto es igual. La Biblia es para todos. Si usted trata mal a sus padres, le irá muy mal. Y hay una Biblia que a mí me gusta mucho, que es del lenguaje actual, que nosotros hemos leído aquí. En Proverbios 19:26 dice: no hay hijo más malo ni más sinvergüenza que aquel que roba a su papá y a su mamá y echa a la calle a su madre. A ver, ¿cuántos hijos ladrones hay aquí? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos hijos que le roban a su papá o a su mamá hay aquí? Bueno, la Biblia es muy clara y la Biblia dice que no hay hijo más malo y más sinvergüenza que aquel que le roba a su padre o a su madre. Pero debemos de preguntarnos, entonces, ¿cómo es la forma que la palabra de Dios nos enseña con lo cual debemos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres? ¿Cuál es la mejor manera en que usted como hijo, cuál es la mejor manera en que usted como hijo o hija puede honrar a su papá y a su mamá? Y en la palabra del Señor nosotros podemos encontrar esos consejos que son muy útiles
para la vida diaria o para nuestra vida como cristianos. Aquí tenemos niños que ya pueden leer, ¿verdad? Y si usted lee Proverbios capítulo 23 al 22, dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No digas, yo no conozco a esa señora no es mi mamá, no sé, esa señora yo no la conozco. Entonces, el primer consejo que nosotros debemos de aprender de cómo nosotros debemos de honrar a nuestro papá y a nuestra mamá es no mostrando una actitud de menosprecio. Y quizás usted conoce esos hijos que menosprecian a su mamá, esos hijos que menosprecian a su papá. Nunca, nunca usted debe de menospreciar a su mamá. Siempre debe demostrar ese respeto que ellos se merecen. Proverbios 23, 22 dice, oye, escucha a tu papá, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre se haga viejita, cuando ella se haga una anciana, no debes de menospreciarla por ningún momento. Esta viejita que está aquí es mi madre y yo la amo, la viejita. Y aunque nosotros conocemos que en nuestra cultura no estamos tan acostumbrados expresivos en cuanto a palabras, pero debemos demostrar con hechos. Debemos demostrar con hechos. ¿Qué es más importante? ¿Que usted se tome una Coca-Cola de 80 o que usted le compre a su madre una pastilla que ella la necesita para el dolor? ¿Qué es más importante? Que mejor que usted le dé para su salud, no que usted esté cómodamente en su casa. Entonces, si usted quiere honrar a sus padres, debe de tomar en cuenta esto, no menospreciarlos nunca, nunca tener una actitud de menosprecio. Lo otro que usted debe de saber también es buscar la forma de recompensarnos, de recompensar a ellos en vida, mostrando agradecimiento a ellos por lo que han hecho por usted. Usted sabe que en este mes, estamos en mayo, ¿verdad? Y hoy estamos iniciando el primer día de mayo 2025. Pero ¿sabe algo, hermanos? Estas semanas las ventas van a aumentar. Esta semana las ventas se van a ir arriba. Muchas cosas van a subir de precio. Por ejemplo, no es lo mismo que usted vaya a buscar un ramo de rosas en abril o en diciembre a que usted lo vaya a buscar ahí por el 8 o el 9 de mayo. ¿Por qué? Porque muchos están tratando de agradar a su madre solo en esta fecha. Pero ¿cómo están viviendo todo este tiempo? ¿Cómo es su vida todo este tiempo? Debemos de tratar de recompensarlos a ellos de una manera de agradecimiento, no únicamente cuando necesitamos un favor de ellos, no únicamente cuando allá nos acordamos, sino debemos de tenerlo en cuenta siempre. Debemos de saber eso. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y es lo que agrada al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Esto es lo bueno y es lo que es agradable delante de los ojos del Señor. Interesante, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor con aquellos padres o madres de que no fueron buenos? ¿Qué nos dice? De aquellos padres que no fueron buenos, que los abandonaron, que hicieron maltrato, porque también hay de eso también. Hay hijos que son malos, hay padres que fueron muy malos, que abandonaron a sus hijos, que abandonaron a sus hijas.
Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice? ¿Cómo podemos tener la capacidad de honrar a aquella persona que no se hizo responsable de mí? ¿Cómo podemos? De un mal padre, de una mala madre. Lucas capítulo 6, versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Perdonar no es justificar aquello que es injustificable. No es eso. Lo que es. No es decir, bueno, yo justifico a mi papá porque él fue así, fue muy malo, yo lo justifico. No es eso. Es decir, yo no puedo cargar con esto ya. El pasado es pasado. Yo no puedo juzgar porque el único que puede juzgar es Dios. Jesús no nos pide que neguemos, que neguemos el daño, sino nos dice que dejemos el juicio en las manos de Él y que abramos en nuestro corazón un espacio de perdón. Y lo tercero que quiero que aprendamos en esta tarde es el tercer consejo: hacer lo bueno y lo recto en nuestra vida, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y para siempre. Ese texto a nosotros nos muestra una verdad que es muy espiritual. ¿Por qué? Pero nos dice para que nos vaya bien en nuestra vida. No basta únicamente con hacer lo bueno, sino que también tenemos que hacer lo recto, debemos de hacer lo justo y debemos de ser honrados, como nos dice la palabra del Señor. Y el peor error que nosotros podemos cometer es pensar que haciendo lo bueno podemos vivir una vida piadosa. No únicamente eso. La palabra del Señor nos dice que debemos de hacer lo bueno, pero que también debemos de ser rectos delante de los ojos de Jehová. Qué interesante, ¿verdad? Pero lastimosamente la mayoría de las personas se conforman con hacer lo bueno. Pero ¿saben qué? Se olvidan muchas veces que como cristianos debemos de reflejar siempre el carácter de Cristo en nuestras acciones. En Salmos capítulo 25, 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él enseñará a los pecadores el camino. Qué claro nos dice que bueno y recto es Jehová en todo y por lo tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces Dios hoy quiere que aprendamos algo muy importante. Y es que para comprender mejor lo que significa hacer lo bueno y lo recto, podemos decir que es bueno que comencemos a construir desde el principio, a edificar desde el principio nuestra familia. Debemos de aprender a escuchar esos consejos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y son consejos que son muy valiosos para nuestra vida. Así que yo quiero que en esta tarde juntos meditemos en lo que Dios nos habló en esta tarde. Quiero que se ponga sobre sus pies, que le digamos al Señor, Señor, tú eres bueno y tú eres recto. Señor, ayúdanos a guardar tus mandamientos. Ayúdanos a meditar en tu palabra,
Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta estos consejos que son de vital importancia para nuestra vida. Señor, esos consejos bíblicos son los que nos ayudarán para que nos vaya bien individualmente o como familia. Tu palabra dice de que tú quieres una iglesia que esté sin manchas y que esté sin arrugas. Pero lo primero que necesitamos es edificar a nuestra familia. Si queremos de que nos vaya bien individualmente o como familias. Te doy gracias, Señor, por nuestra iglesia. Sé de que tenemos todos una misma visión y una misma misión, y es de hacer discípulos y alcanzar a muchos para Cristo. Ayúdanos, Señor, a amarte y obedecer tu palabra cada día. Guárdanos hasta nuestras casas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero recordarles de que el sábado, tenemos